Este webinar es organizado por Red Únete. Red Únete es una red universitaria para la educación con tecnología con el objetivo de realizar trabajo colaborativo académico y de investigación desde las experiencias en el uso de las tecnologías de la educación superior. Para esta red participamos 15 universidades de Colombia y una de España, que es la Universidad Oberta de Cataluña. Esta red tiene la coordinación de Luz Adriana Osorio Gómez, de la Universidad de los Andes, Álvaro Hernán Galvis Panqueva, de la Universidad de los Andes, José María Duar Montoliu, de la Universidad Oberta de Cataluña. Este webinar fue coordinado por María Mercedes Ruiz Cediel, de la Universidad Cooperativa de Colombia. La parte de infraestructura tecnológica nos la proporciona la Universidad de Uniminuto a cargo de John Waldor López Jerez y Sebastián Javier Rincón Castellanos. Y para el apoyo logístico está Luis Carlos Londoño Restrepo y yo que tengo el gusto de ser la moderadora de este webinar, Julia Elena Gómez Gómez de la Universidad de Medellín. Bueno, hoy quiero darles una especial bienvenida a todos nuestros participantes y en especial a nuestros ponentes, donde tenemos en primer lugar al doctor José Daniel Bogoya Maldonado, que es consultor independiente, al doctor Carlos Julio Restrepo, jefe del Observatorio para la Gestión del Conocimiento de la Universidad Cooperativa de Colombia, y la doctora Mónica Patricia Borjas, docente investigadora de la Universidad del Norte. Les voy a contar cómo va a ser la agenda de este webinar. Entonces, tenemos en primer lugar la intervención del doctor José Daniel. Él nos va a hacer un recorrido y un contexto de la evaluación por competencias como herramienta de gestión para el aprendizaje de los estudiantes. Luego el doctor Carlos Julio va a contar cómo es la evaluación de competencias estructuradas en un sistema y ejemplos en la presentación de resultados de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y por último tendremos la doctora Mónica con el diseño de currículos estableciendo acuerdos y retos para la evaluación por competencias como ejercicio en la Universidad del Norte. Luego, cada uno tiene 20 minutos para su intervención. Luego vamos a responder preguntas, entonces las preguntas son 20 minutos y el cierre de 10 minutos donde les vamos a contar nuestros próximos webinars, qué es lo que tenemos programado. Empezamos con el doctor José Daniel Bogoya. Ante todo, un saludo especial de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la cual me encuentro impartiendo un curso justamente sobre instrumentos de evaluación con el enfoque de competencias. Bueno, comencemos entonces. La idea es compartir con ustedes cómo veo la evaluación con el enfoque de competencias y en particular quisiera localizarla como una herramienta de gestión. Pienso que si la evaluación no está encadenada con una serie de acciones que conduzcan al mejoramiento de la calidad de la educación, poco sentido tendría y por eso quiero hacer énfasis justamente en el tema de la gestión. Quisiera plantear un par de antecedentes. Uno tiene que ver con la reunión de 4 ministros de educación de Europa, de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido en el año 1998 en la Sorbona, que dio origen a la Declaración de la Sorbona. Desde allí se instaba por un espacio europeo de educación superior que se materializó un poco más adelante el 19 de junio de 1999, cuando 29 estados de Europa suscriben lo que se conoce como la Declaración de Bolonia, que da origen al proceso del mismo nombre, en donde en esencia se trata de fortalecer principios de calidad, de movilidad, de diversidad y de competitividad. Vale la pena insistir que en ese momento el motor más fuerte que se prendía tenía que ver con mejorar el empleo en la Unión Europea, de una parte, y adicionalmente en lograr que las universidades del espacio europeo pudieran tener cada vez más estudiantes y más profesores allí, que de todo el mundo se animaran a ir a esas universidades europeas que suscribían el Acuerdo de Bolonia y la Declaración de Bolonia.
Ahí entonces pues surgen críticas, ni más faltaba. Hay voces que no están de acuerdo, digamos, con esta perspectiva. Adicionalmente a la Declaración de Bolonia, justo con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, se plantean 4 objetivos estratégicos para el 2020. Bueno, el 2020 lo tenemos ya a menos de un año, y estos objetivos o grandes metas tenían que ver con lograr que el aprendizaje fuera permanente, es decir, tal como lo plantea García Márquez en Colombia al filo de la oportunidad, una educación de la cuna a la tumba. Digamos que la educación sale de las aulas y ya, digamos, reside como una característica de las personas. Es decir, que el papel fundamental en una universidad, más que transmitir información, sería el de generar hábitos de lectura, de escritura, de aprendizaje en nuestros estudiantes. El segundo objetivo estratégico tenía que ver con calidad y con eficacia. Y aquí vale la pena modular qué entendemos por calidad de una parte y cómo vemos la eficacia por la otra. En UNESCO, por ejemplo, se plantea que la eficacia está dada en función de la proporción de estudiantes de un grupo que logra aprender unos mínimos que se establezcan en los estándares del caso. Por ejemplo, si tengo un curso con 30 estudiantes y 15 de ellos logran finalmente aprender los códigos que se han establecido, pues tendré una eficacia del 50%. Pero si yo lograse que 21 estudiantes de mis 30 alcanzan los códigos en el nivel de dominio que hemos planteado, pues mi eficacia va a subir al 70%. Creo que es importante aclarar ese término porque no está medido en términos de recursos involucrados, sino fundamentalmente en función de la proporción de estudiantes que logra aprender. Un tercer objetivo tiene que ver fundamentalmente con la equidad y la cohesión social y, digamos, todo el concepto de ciudadanía. La idea es que generemos aptitudes de cohesión y generemos equidad. Aquí hay un punto crucial y es que por más que se hacen esfuerzos, pareciera que hemos perdido el curso. En las últimas 2 láminas de esta presentación voy a tratar de mostrar que todavía estamos manteniendo unas brechas muy grandes en educación superior en Colombia. El cuarto objetivo estratégico tiene que ver con fomentar la creatividad, la innovación y sobre todo un espíritu empresarial, ya que el meollo de este espacio europeo de educación superior está centrado en un desarrollo económico sostenible. De nuevo, hay voces en contra, ya que se plantea que desde las distintas constituciones, pues la educación superior y la universidad en su conjunto gozan de una autonomía plena y que en consecuencia pues, el Estado no puede metérselos al rancho. Entonces, digamos que ahí la búsqueda de una movilidad y la búsqueda de una cierta equidad en el aprendizaje y otros propósitos que están trazados al 2020, pues tendrían, digamos, esa tensión con si es una estandarización para un desarrollo económico sostenible o realmente están teniendo en cuenta las distintas dimensiones de la persona. En esos objetivos estratégicos es importante ver una huella muy fuerte en Delors. Delors plantea fundamentalmente 4 pilares de la educación para el siglo XXI. Y esto porque pues, se plantea desde épocas pasadas que vamos a tener tal abundancia de información que va a ser prácticamente imposible abordarla y de otra parte que el papel de las universidades entonces ya no es el de transmitir una serie de datos, sino fundamentalmente el de desarrollar algunas habilidades, desarrollar hábitos, desarrollar competencias. En particular, en Delors se nos propone pilares como aprender a aprender, aprender a hacer algo, aprender a ser una persona y aprender a convivir con los demás. Añado aquí que cuando se plantea el aprender a hacer, se refiere fundamentalmente a 2 grandes planos. De un lado, son procesos cognitivos que se despliegan, es decir, se trata de un hacer abstracto, y también tendríamos un segundo plano que tiene que ver con un hacer manual, con un transformar el estado
de algunos objetos. En este sentido, pues la mayoría de misiones y visiones de las sociedades en el mundo han intentado recoger de un lado lo que se plantea en Bolonia y de otra parte lo que se señala en Delors. Debo advertir que hay más referentes. Aquí simplemente es una muestra de lo que podríamos presentar. En relación con las misiones de universidades, tengo una pequeña muestra acá. En la Autónoma de México, por ejemplo, se insiste en formar profesionales, investigadores, profesores universitarios que sean útiles a la sociedad. Observen una composición de dos grandes elementos. De una parte, la formación de personas y de otra parte, que sirvan para algo. Y en Harvard se dice educar a los ciudadanos y ciudadanas que sean líderes, que sirvan como líderes para nuestra sociedad. MIT dice educar a estudiantes en ciencias que sirvan lo mejor posible a la nación y al mundo. Digamos que ahí hay un foco fuerte en ciencias y se conserva el fin, se conserva el propósito en relación con que deben servir a la nación y al mundo. En el caso de la Universidad Santiago de Chile, por ejemplo, se dice generaciones futuras para que se hagan cargo del desarrollo del país y de una sociedad global. O sea, se insiste en que hay unas personas que ingresan a la universidad que deben educarse, deben capacitarse, deben formarse, de tal suerte que finalmente el país y la sociedad en su conjunto tengan algún beneficio del trabajo que se hace en las universidades. En la Universidad de San Marcos, por ejemplo, la misión dice formar profesionales para contribuir al desarrollo sostenible del país y la sociedad. Y en el caso de Bolonia es la sostenibilidad, la cooperación y el desarrollo en términos de arte, ciencia, cultura y transferencia de tecnología. De nuevo, la idea aquí persistente es ciudadanos del mundo que sirvan a algunos propósitos particulares. En Colombia he traído estas tres misiones en los Andes: la formación crítica y ética para afianzar la conciencia de sus responsabilidades sociales. O sea, hay una responsabilidad social en los individuos que pasan por las aulas de la universidad. En la Javeriana, la formación integral de personas que sobresalgan por algo y que tengan responsabilidad social. Es decir, de nuevo, la meta fuerte es que sirvan en la sociedad, que tengan responsabilidad y compromiso frente a la sociedad. Y en el norte hablamos de formar a sus estudiantes como personas pensantes en el proceso de desarrollo social. De nuevo, el propósito es que lo que se hace en las universidades trascienda de manera pertinente en la sociedad. Hasta aquí entonces propongo una primera conjetura. Y se trata de decir que necesitamos sistemas de evaluación que sean muy robustos, que tengan instrumentos confiables, que puedan dar resultados en forma oportuna, para de esta manera poder hacer seguimiento a en qué grado estamos cumpliendo la promesa social que hacemos desde las universidades. Vale insistir aquí en que el constructo que se evalúa debe corresponder a la misión de la universidad. O sea, si un profesor da clases en dos universidades, que haga alguna modulación en sus dos clases. Puede ser el mismo tema, puede ser el mismo curso, pero en una universidad lee una cierta misión institucional y en la otra hay otra misión institucional. Digamos, aquí es necesario advertir que también está esa opción, y es que si yo enseño cálculo, el cálculo es universal para todo el mundo. No obstante, pues las misiones institucionales también marcan una relativa particularidad que ojalá se tenga en consideración tanto en el hacer que tiene lugar en la clase como en la evaluación del aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Planteo una segunda conjetura, y es que en esa evaluación, digamos, pudiéramos localizar como enfoque el de competencias. Desde luego, es un enfoque que tiene imperfecciones, que está en un proceso de reconstrucción, pero pues emerge como una alternativa para poder llegar a ser pertinentes. Claro que sí, necesitaríamos precisar en este instante qué significa educación pertinente. Y ahí, indudablemente, pues la sociedad tiene un pedestal importantísimo para ese tipo de declaraciones. Entonces, de un lado está
un documento fundacional de la institución, sus proyectos educativos, sus modelos pedagógicos cuando los hay, y de otra parte hay unas demandas de la sociedad. Recuerden que las misiones, las universidades que por lo menos en esta muestra se han traído, insisten en que hay que hacer algo con unos estudiantes para que sirvan a una sociedad. Esta noción de competencia articula tres grandes componentes. De un lado, los campos conceptuales, de otra parte, los procedimientos, como el saber hacer, y finalmente los contextos como situaciones en las cuales podemos constatar qué es lo que sabemos hacer. Esta triada debemos mantenerla permanentemente presente cuando hablemos de competencias. Es decir, en el enfoque de contenidos nos concentrábamos en los campos conceptuales. De pronto en la formación técnica nos concentramos en los procedimientos. Ahora en la formación al nivel de educación superior, con el enfoque de competencias, tendremos que estar mirando en forma permanente la combinación de esos tres componentes. Ahora quisiera proponer una estructura. Digamos que hay un saber hacer que tiene que ver con procedimientos válidos y probados y que se localiza a partir de un saber de teorías, de escuelas y sus correspondientes extensiones. Es decir, que para poder ser, en términos de una sensibilidad, una responsabilidad y una espiritualidad, nosotros requerimos tener una base muy fuerte en el saber y otra en el hacer. Digamos que desde los procedimientos que se dominen y desde el conocimiento profundo de teorías, escuelas y sus correspondientes extensiones, podríamos configurar una base sólida para llegar a ser. Y desde luego, dentro de esta estructura, es necesario advertir que el saber hacer en contexto refiere que utilicemos mundo de la vida, que utilicemos situaciones que están dadas y que perfectamente, digamos, son una evidencia de una determinada realidad. Añadamos a esa estructura otra triada que tiene que ver con la semántica que soporta el ser, la sintaxis que explica el saber de un campo, explica la gramática de los códigos básicos de un campo, y la pragmática asociada con el hacer. Digamos que en esta dimensión pragmática colocaremos las reglas de juego del hacer. De nuevo, pues se trata de estar actuando y operando sobre diversos contextos que emergen del mundo de la vida. Una triada más que tiene que ver con la estética de la manera como el ser se dice, como se expresa, la lógica que es asociada al conocimiento de cada campo del saber y la ética con la que se realizan procedimientos. Esta nueva triada de estética, de lógica y de ética son fundamentales en la estructura de la competencia, de nuevo en contextos muy diversos del mundo de la vida. Quisiera plantear en este instante una tercera conjetura y tiene que ver con la manera como podríamos diseñar, implementar y desde luego perfeccionar sistemas de evaluación, y digamos que es el camino para determinar en qué grado logramos cumplir con la meta del aprendizaje de nuestros estudiantes. La necesidad de un instrumento que sea lo suficientemente estable, que sea confiable para que de esa manera los resultados que arroja sean válidos y sean utilizables en la decisión de que tome una universidad en particular. Ahora quisiera ver la expectativa que tenemos en general cuando procedemos a generar un sistema de evaluación. En esta gráfica lo que trato de mostrar es que hay muchos recorridos posibles. Aquí señalo 4, un estudiante que al inicio de sus estudios de educación superior se encuentra en la base del nivel uniestructural. Esta es la taxonomía solo, podría ser otra. Esperaríamos que al cabo de un año ya hubiera superado ese nivel y estuviera reconociendo series de códigos, y que más adelante, 2 años después, pudiera estar tocando la base del relacional, pudiera estar haciendo asociaciones plausibles con los conceptos que subyacen dentro de un campo, y así sucesivamente que fuera progresando. Pero para poder encontrar este trazado necesitamos instrumentos suficientemente confiables. Ahora bien, clave en este momento advertir la necesidad de cerrar la brecha.
En esta gráfica tratamos de ilustrar que al inicio puede haber una diferencia importante en los desempeños de nuestros estudiantes, pero que guardamos la esperanza de que con el correr del tiempo esa brecha se disminuya. Cerrar las brechas es un compromiso social en las universidades, brechas de aprendizaje de los estudiantes, es decir, lograr de alguna manera mayor equidad de aprendizaje. La hoja de ruta para un sistema pues tiene que ver con estos 7 pasos: armar unas colegiaturas como grupos de colegas que tienen a cargo ese trabajo, establecer un marco teórico, armar contextos, ítems y validar el contenido, ensamblar y aplicar instrumentos, validar estadísticamente ítems y conjuntos de ellos, generar escalas y gestionar la calidad con base en los resultados. Este séptimo punto es tal vez el más crítico de un sistema de evaluación, o sea, con frecuencia encontramos serios tropiezos para hacer esa gestión. Veo que el tiempo se está agotando, entonces directamente voy a pasar a dar algunos retos. Esta presentación está disponible de tal forma que todos los asistentes accedan a ella. Un gran reto es gestionar el aprendizaje empleando la enorme cantidad de información que entregan los sistemas de evaluación y en particular para disminuir brechas de los resultados entre estudiantes y entre instituciones. Un segundo reto tiene que ver con investigar el impacto de las distintas metodologías que empleamos en clase para de esa manera entender cuál es la lógica como el estudiante aprende finalmente pues lograr ser más eficaces en el aprendizaje de los estudiantes. Un tercer reto tiene que ver con la alquimia entre homogeneidad y diversidad. Aquí hay una gran discusión, a él lo ha investigado bastante y ha encontrado que es necesario utilizar tanto la diversidad como la homogeneidad. Es decir, hay una serie de aspectos que tienen que ver con lo universal, con lo general, y otros que tienen que ver con lo específico. Unos y otros son claves dentro del desarrollo. Esta es una evidencia, aquí encontramos simplemente porcentaje de estudiantes en las universidades del país, un promedio global de Saber Pro 2018. Observemos que hay 0,43% de estudiantes con menos de 101 puntos y hay 2,42% con más de 200 puntos en esa escala que utiliza el ICFES ahora en Saber Pro con media 150 y aproximadamente una desviación estándar del orden de 30 puntos. En el centro nos encontramos con alrededor de un tercio de la población, pero perfectamente los otros 2 tercios están distribuidos entre la parte alta y la parte baja de la escala. Observamos brechas importantes y ahí es donde tendríamos que trabajar para que el sistema de evaluación dé información oportuna y podamos tomar acciones tempranas de tal suerte que resolvamos estas brechas tan grandes que estamos observando. La última lámina tiene que ver con esta distribución en universidades acreditadas. Dense cuenta que la distribución es semejante, con una pequeña curtosis, un pequeño desplazamiento hacia la zona derecha, pero no es muy marcado. O sea, aquí está de nuevo el caso de las universidades colombianas en su conjunto y aquí está el grupo de acreditadas. Sí, hay una pequeña mejora, pero no es significativamente diferente. Mis coordenadas para los colegas que quieran escribir algo y mil gracias por su atención. Doctor Daniel, muchísimas gracias por esta excelente información que nos comparte, una fundamentación y un contexto muy amplio del tema de competencias. Acá le quiero contar a los participantes que el doctor nos va a compartir también un resumen de la presentación. Vamos a publicarlo en la página de Red Únete para que quede disponible para que lo puedan descargar de la página. Y también ahora vamos a seguir con el doctor Carlos Julio. Muy buenas tardes a todos los participantes. En este momento hay más de 66 participantes. Un saludo muy cordial al doctor José Daniel, a la doctora Mónica Patricia, a la doctora Julia, muy especialmente a María Mercedes, coordinadora de este webinar tan importante que tenemos hoy, en el que vamos a trabajar, o ya estamos trabajando los conceptos más importantes de cómo articular la evaluación de las competencias en un sistema, que es la parte que yo les quiero explicar. Entonces, procedemos de la siguiente forma. El Sistema Institucional de Evaluación de Competencias hace parte de la Dirección Nacional de Gestión de Programas en la Universidad Cooperativa de Colombia.
El Observatorio para la Gestión de Conocimiento, que es el que yo dirijo, apoya al sistema en una parte específica de rúbricas y también en una parte específica del sistema. El origen del Sistema Institucional de Evaluación de Competencias surge en el 2017 de manera formal con un acuerdo superior, el cual dice que con los estándares internacionales de evaluación, el propósito es monitorear y reconocer competencias genéricas, transversales y específicas, tanto en estudiantes como profesores en nuestra universidad y elevar los indicadores de calidad educativa de la institución. Tenemos 7 fuentes de información. Voy a tratar de pasarla rapidito, como esto es más como un contexto. Una fuente de nuestro proyecto institucional sobre cómo se evalúan las competencias. El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de la Universidad. Hay unas tendencias y parámetros nacionales e internacionales sobre evaluación del aprendizaje. En esto nos acompaña como consultor externo el doctor Daniel Bogoya. Hay unas teorías y nociones sobre evaluación y competencias que es del dominio de los profesionales que acompañan al sistema y a la vicerrectoría académica. Está nuestro modelo educativo crítico con enfoque de competencias que fue formulado en el 2010, se terminó de estructurar en el 2011 y empezó a implementarse en el 2012. Ya llevamos 7 años en la implementación, lo habíamos planeado a 10 años y vamos avanzando bien en la implementación de este modelo. La sexta fuente de información es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. Y séptimo, las plataformas de base tecnológica para la gestión de conocimiento, que son todas estas eh, herramientas estadísticas y de análisis con las que nosotros trabajamos para contextualizar los resultados. El sistema entró en operación en abril del 2016 con 2 programas. Ahora, al 2018, ya el sistema tiene 4 programas. Empezamos con pruebas de competencias genéricas para estudiantes que presentarían el examen Saber Pro en agosto y noviembre de ese año 2016 para estudiantes que ingresaron a primer semestre de agosto y noviembre y profesores de distintas sedes y programas. Y el segundo programa del sistema fue Valor Agregado, siguiendo un modelo de valor académico agregado diseñado por el doctor Bogoya y que él nos ha entrenado fuertemente en él. Así se analizaron las pruebas Saber Pro 2006 a 2015 y el valor académico agregado de la universidad del año 2012 al 2014. Los programas que integran el Sistema Institucional de Evaluación de Competencias son 4. El primer programa se llama Pruebas de Competencia. Aquí se diseña y aplica instrumentos de evaluación, se procesan datos, se determinan escalas institucionales de calificación, se analizan resultados y se elaboran y publican informes. Estos informes se le remiten a la vicerrectoría académica y a los directores de cada campus. Tenemos 18 campus en el país y ellos los analizan tanto por área de conocimiento, es decir, el programa, también por las demás variables que ellos tienen acceso y desarrollan estrategias para empezar a intervenir pedagógica, académica, social, a todos los estudiantes que están a punto de presentar las pruebas. El segundo programa se llama Rúbrica Institucional. La rúbrica institucional diseña indicadores para cada competencia de los planes de estudio con base en una escala de valor del estado de desarrollo de la competencia y le asigna una calificación. En este momento vamos adelante con este programa del sistema. Ya hicimos nuestro primer diplomado con profesores de todo el país. Acaban de ser certificados 144 profesores que en equipos de 2 y 3 trabajaron en el diseño de una competencia, de una rúbrica para una competencia del curso que ellos dictan. Logramos ya 80 rúbricas y cada una de estas rúbricas pasa a un proceso de curaduría para luego pasar al manual de implementación, ajuste, sintonización. El tercer programa nuestro se llama Valor Agregado. Estima la variación del desarrollo cognitivo de cada estudiante durante su proceso educativo y mide la eficacia del currículo y lo expresa en una escala. De esto vamos a tener ejemplos a continuación. Y el cuarto programa, que está en proceso de maduración, que es uno de los últimos que ingresó, es reconocimiento de competencias previas. Diseña instrumentos, establece criterios y procedimientos para evaluar el estado de desarrollo de las competencias con las cuales llegan los aspirantes al proceso. En este aspecto va muy bien y muy adelante la subdirección de multilingüismo. OpenLingua es el programa nuestro institucional con el que se trabaja una segunda lengua
Y ya les voy a mostrar también algunos resultados actualizados a 2019 de cómo los estudiantes cuando ingresan presentan una prueba de clasificación, una prueba de suficiencia y entonces algunos de ellos, según un estándar, no tienen que cursar con nosotros todo el, digamos, como la malla curricular. Para que miramos un poco la cobertura, las pruebas de competencia se han aplicado desde el 2016 hasta el 2018 en 9 ocasiones. 228.241 estudiantes las han presentado y se han analizado 12 competencias. Aquí las tienen: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés, ciudadanía, aspectos psicológicos del comportamiento humano. Como se pueden dar cuenta, la máxima son 55.342 estudiantes en la prueba lectura crítica, porque esta fue la primera que empezó a aplicarse. Entonces, las organizamos en orden, digamos, de cantidad. La última fue formulación y evaluación de proyectos de administración, que fueron 1.137 estudiantes. Algunos de los resultados de aplicar las pruebas en el 2016, por ejemplo, en el primer semestre, en 2016-2017, aquí pueden ver los niveles de la taxonomía, en donde uno de los resultados es en qué nivel, según la taxonomía solo de John Biggs y Collis de 1982, que es la que aplica el modelo educativo, están nuestros estudiantes. En esta primera aplicación, porque se hacen hasta 3 aplicaciones, tenemos el 73.42% en un nivel multiestructural. En nuestro modelo, un estudiante es competente cuando alcanza el nivel relacional. Esto lo que quiere decir es que estos estudiantes del multiestructural estarían en su respectivo curso semestral realizando actividades educativas de entrenamiento, de formación, para pasar al nivel relacional. En el 2017 la cobertura fue del 69,45. Nos dio que estos son los estudiantes que están en multiestructural en lectura crítica. Y cuando hacemos la aplicación 2, 57,62, y en el 2018 la cobertura fue del 72,76 en multiestructural. Ustedes pueden darse cuenta que varían mucho. Resulta que nosotros hemos ido implementando en cada campus unas estrategias de participación, porque la participación en estas pruebas de los estudiantes es voluntaria. Entonces, es una utopía que todos los estudiantes puedan participar en la prueba. Esto lo que nos está diciendo es que en algunas ocasiones hemos tenido una mayor participación de los estudiantes, pero la tendencia a tener un mayor número de estudiantes clasificados en el nivel multiestructural de aprendizaje se conserva. Cuando hacemos la prueba de razonamiento, la aplicación 1 del 2016, en el 2017 y en el 2018, esta, por ejemplo, son aplicación 1 y aplicación 2 del 2016, aquí está la 2017 y 2018, también se conserva la tendencia. Tenemos un número de estudiantes en el multiestructural y para nosotros es bastante satisfactorio. Esto ha conllevado unos análisis muy interesantes luego de todo este resultado, porque nos damos cuenta que el valor académico agregado que la universidad le da al estudiante, considerando la calidad de sus pruebas del Saber 11 y cómo llega al Saber Pro, es muy alto. Nosotros estamos valorando y cuantificando de una manera muy precisa ese aporte. Este es una lectura crítica y razonamiento, pero ya en los últimos niveles de 2016 la tendencia se conserva. La clasificación aquí es también multiestructural y la participación ya es muy alta. Ya hemos logrado que los estudiantes en últimos semestres sean mucho más conscientes de lo importante que es para la universidad que ellos presenten estas pruebas, porque no solamente nos dicen en qué clasificación están, sino que se entrenan para el Saber Pro. Este es inglés. Y miren que en inglés lo presentamos con número de participantes y con porcentaje. Esto es 2016-2018. Se conserva la tendencia y en inglés para nosotros ha sido muy satisfactorio encontrar que parte de lo que tenemos aquí se refiere también a los profesores, que ya se los voy a mostrar. Los profesores en las pruebas, por ejemplo, hemos logrado 5.956 pruebas entre 2016
y en 2018 7.109 en estas competencias: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés en el año 2016, con este número de profesores que han presentado las pruebas. Y a los 2 años, porque a los profesores se aplica cada 2 años, cambiamos inglés por ciudadanía. Lectura crítica 2.484. En total, hemos aplicado 17.095 pruebas en 4 competencias en 2 años, contando pruebas piloto y las coincidencias de un mismo profesor. En esto nosotros tenemos todo un trabajo por realizar en este análisis, porque es bastante la información que estamos derivando de las pruebas y obviamente pues nos desborda en algunas ocasiones, pero hemos logrado distribuirnos el trabajo con la participación de los campus y con la participación de los directores eh, que participan, digamos, como en el sistema institucional de evaluación de competencias. Quería mostrarles en inglés que el relacional, que es el que declara la competencia, en este caso, acá es relacional y aquí es inglés. Miren, inglés, lo alto que nos dio esta prueba. Para nosotros esto fue muy bueno saber que nuestros profesores, todos estos son profesores, que los profesores los tenemos en un relacional alto, porque en el modelo aplicamos también la teoría de desarrollo próximo de Vygotsky. Esto quiere decir que los profesores que están en este relacional inspiran de una manera muy eficiente a que los estudiantes que están en el nivel inmediatamente anterior pasen acá. Entonces, inglés explica perfectamente esta teoría. Nosotros tenemos el 45.92 de profesores de inglés en el relacional, que es competente, y eso nos permite mostrarles entonces otros ejercicios que vamos a ver de cobertura específica en valor agregado, perdón, en competencias previas. El valor agregado, que es el que estima la variación del desarrollo cognitivo de cada estudiante, tiene unos resultados así. Empezamos el proceso con el análisis de la situación. Por eso se produjo en el año 2012 un análisis, perdón, en el 2014 fue, una guía de análisis de los resultados del valor académico agregado. Esto significó que tanto administrativos como académicos empezaran a capacitarse y a entender los términos en los que se expresan los resultados del ICFES, en Saber 11, en Saber Pro, las frecuencias, todo lo importante que es hablar en los mismos términos, dominar los mismos campos conceptuales respecto a la prueba y saber qué significa geopolíticamente que la universidad promueva la participación de los estudiantes. Luego se hizo un documento de análisis de las pruebas Saber Pro del 2006 al 2015 para analizar en qué estándar de clasificación y nivel se estaban dando los resultados. Y luego produjimos un documento de análisis del valor académico agregado que estaba haciendo específicamente la universidad a los estudiantes del 2012 al 2014. Todo esto nos permitió entender de una manera armónica en los diferentes académicos y administrativos qué era lo que teníamos que hacer. Estos son algunos resultados. Esta es, digamos, como... Recordemos que el ICFES ha cambiado varias veces el estándar o niveles de clasificación de los resultados, entonces hay que irse ajustando. Aquí no sé si alcancen a verlo, ya me lo habían advertido, pero no pudimos mejorar la calidad de la imagen. Aquí tenemos las regiones de aprendizaje. La Universidad Cooperativa de Colombia está integrada por regiones de aprendizaje. Esta es el resultado del campus Cali, que pertenece a la región sur-occidente del país. Y aquí lo apreciamos con los resultados de todas las universidades. Entonces, cuando trazamos esta línea roja es la media del Saber 11 en el eje de las X, y cuando trazamos esta línea roja es la media en el Saber Pro. Por lo tanto, todo valor agregado que haga la universidad al estudiante es cómo llevar al estudiante de este punto a este. Las universidades que están en este punto, perdón, en este cuadrante, es porque reciben estudiantes, bueno, esta es la Universidad de los Andes, que ya vienen con unas competencias muy avanzadas, y lo que la universidad hace es dedicarse específicamente a educación superior y todo lo que tiene que ver con llevar ese estudiante a unos niveles mucho más avanzados.
Los estudiantes que están aquí, miren, si esta es la línea de media de, perdón, esta es la de saber 11, es porque están por debajo de la media nacional. El trabajo nuestro no solamente es un poco más dispendioso porque lo estamos recibiendo en unas condiciones más precarias, pero a medida que avanzan las pruebas 2014, 2015, 2016, 2017, nosotros vemos que sí estamos aumentando un poquitico, un poquitico. Ya el doctor Daniel Bogoya nos diría de qué, a cuánto equivale eso, porque realmente uno se hace unas expectativas muy altas de que podría realizar unos aportes muy grandes, pero no. Pasar de 2014 al 0,031, al 2015 al 0,19, al 2016 al 0,18 y, y ver en el 2017 menos 1,7, que además esto lo que nos está diciendo es que otras universidades están realizando estrategias que hacen que más estudiantes participen en las pruebas y que lo hagan con más eficacia. Esto lo que hace es que nos llama la atención. Nosotros, por ejemplo, en el 2017 aparecimos aquí y cuando hacemos el análisis no es que nosotros estemos haciendo un valor agregado, un valor académico agregado negativo, sino que en el contexto en el que se presentan las pruebas y se realizan los análisis, otras universidades y y el gran número de estudiantes que presentan la prueba hacen que nosotros nos veamos en un punto en donde hemos avanzado de una manera armónica, permanente, pero no hemos avanzado al ritmo que está avanzando el contexto nacional. Esta misma explicación está aquí cuando vemos a la universidad cooperativa en el límite de la media y cuando vemos cómo ese análisis que se hace en el 2002, en el 2013, en el 2014, nos presenta mmm, con unos, digamos, con unos porcentajes de confiabilidad muy altos siempre, digamos, muy estables, pero nosotros no nos estamos moviendo a la misma velocidad que se mueve la dinámica general. Para nosotros eso es una llamada, una alerta, la hemos abordado, estamos trabajando fuertemente en eso y el CIEC tiene unos resultados lo suficientemente desagregados para ir mirando por campus, por área de conocimiento y nos permitan tomar acciones puntuales en cada uno de ellos. Vamos a mostrarles un ejemplo que indica el comportamiento de los instrumentos diseñados y que nos muestra en el 2014, por ejemplo, el Campus Medellín. Nosotros tenemos la posibilidad de que las pruebas que hace el Sistema Institucional de Evaluación de Competencias se mire en un campus y en ese mismo campus se mire desagregado por los programas que integran el campus. Entonces, no solamente lo podríamos ver en sí mismo y desagregado por áreas de conocimiento, sino cómo estaría este campus respecto a los demás campus en la misma área de conocimiento. Entonces aquí tenemos un consolidado, aquí tenemos un desagregado. El sistema nos permite hacer eso. En este momento ya estamos haciendo, por ejemplo, aquí se puede apreciar cómo el mismo campus sube un poco por encima de la media. Y ahora estamos trabajando hasta octubre, tenemos el plazo de crear una nueva proyección del Sistema Institucional de Evaluación de Competencia en materia de tecnología y soporte, análisis y acompañamiento de la estrategia. En el 2017, por ejemplo, Medellín nos mostró un mejoramiento significativo y eso se debió a que en los últimos 2 años se lograron implementar unas excelentes estrategias con los profesores. Nos hemos dado cuenta que los profesores son los dinamizadores clave de la participación del estudiante. Lo ideal sería que todos los estudiantes presentaran todas las pruebas y que dieran todo de sí para esta prueba, pero nos hemos dado casos, por ejemplo, que un estudiante sí va, pero entonces responde Tin Marín de Dopingüe y el sistema detecta ese tipo de situaciones, entonces las tenemos que excluir. El último programa, que es reconocimiento de competencias previas, es el que les decía de inglés, la subdirección de multilingüismo. Tenemos tipos de exámenes, un examen de clasificación que es ubicar a los estudiantes en un nivel de formación con el que llegan y con el que ellos nos dicen, no tengo que ver el curso. Pues bueno, este es el número de estudiantes que logramos clasificar en el año 2018, aquí, del 31 de enero al 30 de noviembre del 2018 se hicieron 303 exámenes de suficiencia, obtuvimos este
resultado, y los estudiantes que están en B1, entonces, por un procedimiento que está legalizado por resolución rectoral, no tienen que cursar las asignaturas de inglés que están establecidos en su malla curricular. Esto lo que hace es que le facilita, le agiliza muchísimo a los estudiantes y a los profesores, y hemos logrado que haya una experiencia, digamos, muy amigable, y que tengamos una eficiencia muy buena en los cursos que están, porque así como ellos se clasifican, que este es el examen de clasificación, este examen de clasificación nos permite saber dónde están y ofrecerles estrictamente lo que requieren. Creo que fui un poquito rápido, no sé cuánto tiempo me quedó, pero esta es la presentación que habíamos preparado para ustedes. Estamos dispuestos, sabemos que esto es lo más importante ahora, son las inquietudes que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un excelente ejercicio con un seguimiento muy detallado y un análisis de resultados a los estudiantes muy juicioso. Excelente trabajo. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Mónica. Muy buenas tardes. Bueno, saludar a todos los participantes en este encuentro virtual. Muy agradecida con la invitación que me hace la red Únete para unirme a esta iniciativa, y en esta presentación lo que quiero es, de manera muy general, presentarles una experiencia que hemos estado trabajando durante algún tiempo en el programa de licenciatura en educación infantil de la Universidad del Norte. Y pienso que la dinámica que se ha establecido en esta presentación va en cadena. Ya el doctor Bogoya nos hablaba de manera macro alrededor de los soportes y las visiones de la evaluación de competencias. Ya Carlos Julio también nos planteaba una propuesta a nivel institucional. Y en este momento quiero compartir con ustedes una experiencia que de manera muy sencilla quiero compartirles. Bien, en esta presentación pues considero que el mensaje es alrededor de la necesidad de el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo para poder tanto promover las competencias como evaluar competencias. Bien, comenzamos primero a nivel contextual. La Universidad del Norte, desde hace algunos años, ha comenzado a pensar el tema de la evaluación de competencias. De hecho, ya en nuestro plan de desarrollo de los últimos años se evidencia ese interés y el presentar la necesidad de formalizar experiencias y procesos que lleven a clarificar los mecanismos de evaluación que permitan evidenciar los saberes que se desarrollan desde las diferentes carreras universitarias. Y en este contexto se instala la necesidad de estar revisando permanentemente lo que se está haciendo en cada uno de los programas académicos alrededor no solamente del diseño curricular, sino de la evaluación. De ahí surge entonces la iniciativa VISA, que es el Sistema de Valoración Institucional y Seguimiento del Aprendizaje, y desde aquí lo que se pretende es presentar una ruta que sirva de guía para que los programas, las divisiones y cada uno de los programas pueda organizar la identificación de las competencias, el diseño curricular alrededor de las competencias y los procesos de evaluación de competencia. Entonces, ya a nivel institucional tenemos el sistema VISA. Hay unos programas que se encuentran más adelantados que otros. De hecho, tenemos programas que vienen trabajando esta iniciativa de manera en conjunto con otras universidades internacionales. Bien,
como les mencionaba, la idea es que desde cada uno de los programas se permita, a partir de los perfiles, definir de manera muy clara las competencias y los correspondientes mecanismos de evaluación. VISA plantea una ruta. Rápidamente les comento que son unas fases iniciales que tienen que ver con la alineación de los objetivos de los programas académicos con la misión institucional. Entonces, ese marco institucional del cual ya nos hablaba el doctor Bogoya y el doctor Carlos Julio, ese es el faro que va a iluminar los desarrollos curriculares en cada una de las divisiones y de los programas académicos. Cada una de las misiones de los programas tienen como horizonte esa misión institucional. Eso nos permite revisar el perfil de egreso en cada uno de los programas y de ello configurar el mapa curricular de las competencias y el mapa curricular que nos va a permitir ir visualizando cómo se va desarrollando, cómo cada una de las competencias puede ir desarrollándose y complejizándose a nivel de tiempo, teniendo en cuenta que cada semestre se complejiza para llevar a la consecución de ese perfil de nuestros egresados. Bueno, con esta mirada, nosotros desde el programa de educación, el programa de licenciatura de educación infantil, hemos venido haciéndonos preguntas alrededor de las competencias que son las pertinentes para el educador del siglo XXI, pues nosotros formamos educadores infantiles en nuestro programa y eso es una reflexión permanente que mantenemos en el comité curricular, tanto comité curricular formalmente establecido como el comité curricular extendido que nosotros llamamos, en el que participan todos los docentes y representantes de nuestros estudiantes y egresados. Entonces, nosotros veíamos que efectivamente esta preocupación que sale alrededor de las competencias y que la institución y muchas otras instituciones plantean, nos hacen seguir cuestionándonos y reflexionándonos sobre, por ejemplo, por qué nuestros estudiantes no recuerdan lo que han estudiado antes. Por ejemplo, en tal semestre, y volvemos a mirar en los semestres anteriores, y es como volver a retomar estas situaciones, estos contenidos, ¿aló? Parece María Mercedes, te estamos escuchando. Okay, sí, te estamos escuchando. Sí, es que perdí la presentación. Ok, vale, bien. Había pasado algo con la presentación. Bien, entonces les comentaba que en esos problemas que estábamos permanentemente identificando, nosotros desarrollamos con los estudiantes lo que le llamamos examen comprensivo. Veíamos que algunos estudiantes tenían mejores desarrollos que otros y comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Lo mismo sucede en las experiencias de práctica, donde se supone que ahí es donde pues confluyen, en ese escenario confluyen desarrollos de diferentes competencias. Todo esto nos lleva a nosotros, desde el reconocimiento de la importancia del programa institucional VISA y desde nuestra propia realidad de formadores de educadores, teniendo en cuenta los lineamientos que el Ministerio nos propone como licenciaturas en educación, donde nos señalan unas competencias muy particulares, que es la competencia de enseñar, evaluar y formar,
Y precisamente por ser facultad de educación, por ser departamento de educación, nosotros tenemos que ver la evaluación como oportunidad para mejorar las prácticas formativas que le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes, y también ver la evaluación como la oportunidad para conocer y para apoyar el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Entonces, frente a esto, acordamos que el principio rector debe ser el trabajo colaborativo, el trabajo interdisciplinario para favorecer ese desarrollo de las competencias. Porque pues nos damos cuenta que el trabajo en solitario podrá tener efectos, pero el impacto lo tiene cuando trabajamos de manera interdisciplinaria. Todo esto orientado a favorecer la promoción y el desarrollo del perfil del profesional del siglo XXI, que es el que nosotros queremos proponer desde un enfoque integrador. Entonces, bajo este panorama, nos planteamos unos retos. Para ello, lo primero que nosotros nos sentamos y acordamos es tener la claridad que si yo quiero evaluar competencias, tengo que estar inscrito en un panorama de desarrollo de competencias, en un panorama de, o sea, tenemos que diseñar el currículo por competencias, enseñar por competencias y para poder evaluar por competencias. Tener en cuenta que la evaluación de competencias requiere el diseño de tareas auténticas en contextos lo más reales y retadores posible. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros inicialmente marcamos una hoja de ruta. En esa hoja de ruta comprendimos que era necesario comprender el marco teórico sobre competencias, así como lo mencionaba el doctor Bogoya, analizar lo que desde los lineamientos se están proponiendo sobre las competencias del educador del siglo XXI, y en ese comenzamos a hacer nuestro trabajo en el programa. Lo primero que nosotros hicimos fue organizarnos como comunidad de aprendizaje. En esa comunidad de aprendizaje, el objetivo era aclarar nuestro marco teórico sobre competencias. Duramos prácticamente un año, eso fue aproximadamente desde el 2016, trabajando alrededor de entender las competencias, la reglamentación del ministerio alrededor de las competencias, y de esa comunidad de aprendizaje salió un artículo de reflexión del cual quiero resaltar algunas ideas, como la importancia de el desarrollo de las competencias y el trabajo interdisciplinario. Es necesario, para favorecer las competencias, trabajar desde competencias transversales, y lo que exige una educación, una enseñanza situada, y la evaluación situada, asociada a problemas del contexto. Esta primera comunidad de aprendizaje, bueno, generó acuerdos alrededor de lo que nosotros concebíamos alrededor de las competencias, y bueno, de ahí surge un video que ustedes lo pueden ubicar en YouTube. Le hicimos un quiz a las competencias donde concluimos algunos elementos muy importantes sobre esto. Con este marco conceptual
comenzamos a hacer la organización de las competencias, entendiendo cada una de ellas. Porque si nosotros vamos a promover competencias, tenemos que entender el sentido de cada una de ellas. Y en la misma medida que el doctor Bogoya planteaba de los componentes de la competencia alrededor del conocer, del hacer, del ser, del convivir, entendimos las competencias desde cada uno de esos componentes. Esto lo hicimos en trabajo colaborativo y eso nos llevó al mapeo de las competencias dentro del plan de estudio. Esto nos permitió revisar y recrear nuestro perfil de egreso. Una de las cosas una de las conclusiones de esta comunidad de aprendizaje, por ejemplo, fue priorizar en desarrollo del pensamiento crítico. Y de ahí se genera nuestra comunidad de aprendizaje actual. En este momento estamos trabajando desde el año pasado en la promoción del pensamiento crítico, la mirada de proposición y evaluación del pensamiento crítico de manera integrada, y consideramos que esta era una decisión que debíamos tomar. El trabajo integrado, el trabajo armónico, es el que beneficia el desarrollo de las competencias. Si nosotros pensamos en promover competencias de manera aislada, o sea, yo me dedico a esta competencia, tú te dedicas a esta competencia, el otro se dedica a esta competencia, consideramos que se pueden ver algunos efectos, pero el impacto va a ser muy escaso comparado si se hace de manera colaborativa e interdisciplinariamente. Entonces, ese fue el trato que hicimos, ese fue el convenio que hicimos dentro del programa, y esto nos llevó entonces a revisar el diseño de las asignaturas de tal forma que nos permitiera trabajar competencias de forma transversal, de manera longitudinal y de manera vertical y de manera horizontal en el plan de estudio. En ese sentido, nosotros trabajamos alrededor de la tributación para el rediseño de las asignaturas, lo que nos lleva a la evaluación integradora. La tributación, porque desde cada una de las competencias, cada una de las asignaturas, pensó cómo le aporto yo al desarrollo y al perfeccionamiento de esta competencia. Y cómo podemos evidenciar eso en nuestros estudiantes a través de una evaluación integradora que se está desarrollando. Les cuento lo que pasó en nuestro ejercicio. La idea es que los docentes, por ejemplo, los docentes que trabajan un mismo semestre se reúnen, organizan y como desde el mapa de competencias nosotros sabemos las competencias a las cuales les estamos apuntando, entonces nos ponemos de acuerdo y pensamos en actividades integradoras de evaluación. O sea que la evaluación se puede evidenciar desde el aporte que hace cada una de las asignaturas. ¿Qué pasó o qué ha pasado en estas experiencias que hemos tenido? Pues que todos los docentes, cuando recogemos la información, pues todos los docentes hacen el ejercicio de organizarse, integrarse para desarrollar actividades de evaluación integradoras de las competencias que ya han acordado. En unos semestres se nota mayor integración que en otros semestres.
Otra de las cosas que miramos, por ejemplo, es que durante el semestre hay diferentes formas de evaluación, diferentes momentos de evaluación integradora. Algunos docentes, por ejemplo, hacen la evaluación integradora de manera permanente durante el semestre, otros lo dejan para evidenciar la integración al final del semestre. Cuando les preguntamos a los profesores, bueno, a ver, ¿qué aciertos hemos venido viendo en estas experiencias? Lo que nos dicen los docentes es que han podido articular contenidos, porque estos encuentros de docentes, de planeación, de diseño de actividades de evaluación integradora, han permitido identificar contenidos comunes que se articulan y los estudiantes han visto esa sincronía, esa armonía que tienen los profesores en los diferentes semestres. Y les preguntamos, bueno, ¿a qué se debe esto? Estos puntos de encuentro, cómo llegaron a ellos, y ellos consideran que la comunicación ha sido fundamental. No solamente la comunicación entre los docentes, sino la comunicación con los estudiantes. Pues con los estudiantes se obtiene también retroalimentación de la experiencia de evaluación integradora que se está llevando a cabo. Y por otro lado, la flexibilidad que han podido tener desarrollando este tipo de experiencias. Bien, pero también hemos visto algunas dificultades. Bueno, todos sabemos que siempre hay acciones, reuniones, y que no es mucho el tiempo que los docentes tienen muchas veces para encontrarse, por ejemplo, todos los docentes de un semestre o de los últimos semestres, etc. Entonces, eso lo señalan como algunas de las dificultades que se han tenido. Y otra dificultad que se ha identificado y tiene que ver con lo que el doctor Carlos Julio comentaba sobre el diseño de los instrumentos. También el doctor Bogoya comentaba sobre la necesidad de trabajar, seguir haciendo esfuerzos por perfeccionar, desarrollar instrumentos que nos permitan evidenciar de manera más objetiva, si se puede decir, o más oportuna, el desarrollo de esas competencias para poder hacer intervenciones pertinentemente pedagógicas y oportunas. Y otra cosa que nos han solicitado es tener la posibilidad de ampliar o formalizar esos espacios de encuentro entre los docentes para elaborar las rúbricas de evaluación que van a permitir, pues, evidenciar de manera mucho más concreta los desempeños de las competencias. Bien, entonces, en ese sentido, uno de los acuerdos, y yo pienso que ya esto se ha instaurado como un deber ser dentro del programa, es el trabajo articulado. El trabajo interdisciplinario, y ello se constituye en nuestro lema de Todos Ponemos. Y resaltando un poco las sugerencias que nos quedan para nosotros mismos, para seguir perfeccionando y mejorando esta experiencia de evaluación integral de competencias, es lo que les mencionaba sobre el establecimiento de espacios formales, que no sean encuentros espontáneos, sino que formalmente se dispongan de esos espacios desde la misma configuración de los semestres, desde la misma lógica administrativa. El diseño de un plan de seguimiento, y más que el seguimiento, de acompañamiento a los procesos de integración, tanto a nivel de enseñanza como a nivel de evaluación, porque nosotros sabemos que hay docentes de nuestro programa que no tienen la base pedagógica como fundamento
central, porque por ejemplo son especialistas o por ejemplo en fonoaudiología o son profesionales de la psicología, etcétera. Entonces es importante establecer ese acompañamiento a todos los docentes, especialmente los que pudieran tener esta falencia. Por otro lado, como señalábamos, la insistencia en las rúbricas de evaluación y en la realización de proyectos interdisciplinarios. Si estamos haciendo evaluaciones integradoras, debemos generar proyectos interdisciplinarios que tengan como elemento la evaluación integradora. Y bueno, el acompañamiento durante todo el semestre, no solamente a los docentes, como dije, sino también a los estudiantes. Y con lo que quería finalizar es decir que, bueno, evaluar competencias es una tarea compleja, pero aunque sea una tarea compleja, es una tarea necesaria. Es una tarea necesaria que debemos atender, que debemos, en la que no podemos perder espacios, perder oportunidades, y esa es nuestra apuesta en este momento. Agradecer su atención y bueno, he dejado el correo para quien lo considere pertinente. Excelente presentación, muchísimas gracias. Un ejercicio muy completo de la Universidad del Norte y un seguimiento muy detallado a los resultados. Bueno, ya que terminamos la intervención de nuestros ponentes, vamos a la dinámica con las preguntas. Vamos a hacer una pregunta a cada uno de los ponentes. La idea es que la respuesta sea corta para que no nos alarguemos mucho y cumplamos con la agenda. Y la pregunta es para el doctor José Daniel. Entonces nos preguntan que si es necesario realizar un diagnóstico previo a cada estudiante para poder realizar mejoras sustanciales. De acuerdo, es necesario el primer día de clase o incluso la semana anterior aplicar los instrumentos de evaluación que se hayan desarrollado dentro de la institución, de tal suerte que cuando el profesor comience su clase el primer día, ya tenga la radiografía del caso y pueda orientar el trabajo con sus estudiantes. En principio vamos a tener que desestandarizar la pedagogía si queremos ser más eficaces. Es decir, en un curso de 30 estudiantes podríamos tener 3 de nivel uniestructural, 8 de nivel multiestructural, etcétera. Y en consecuencia, si adoptamos una postura canónica uniforme, vamos a tener una fatalidad, y es que los estudiantes de bajo nivel de comprensión no nos entienden y los de alto nivel se aburren. Entonces vamos a tener que llevar itinerarios y desafíos acordes con el estado de desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes. Tal vez no a nivel individual se organizan los itinerarios, pero al menos sí a nivel de grupos. Muchas gracias. Ahora la pregunta es para el doctor Carlos Julio. ¿En cuánto tiempo se prevé que tengamos estudiantes con resultados abstracto ampliado de manera significativa? Bueno, la pregunta es bastante comprometedora porque realmente nosotros en la educación superior no estamos pretendiendo que todos los estudiantes lleguen a un abstracto ampliado como máximo estado de desarrollo de la competencia. Para sustentar esto tendría que mostrarles la amplitud de la rúbrica con la que nosotros diseñamos la evaluación de la competencia. Para nosotros es claro que la sociedad necesita y merece un profesional competente, es decir, un profesional que en el ser interpreta y expresa de una manera adecuada, que en el saber tiene una claridad cognitiva y hermenéutica de qué significa lo que hace para el mundo, y en el hacer tiene la destreza, la habilidad para
eso específicamente que él hace en su profesión. Por lo tanto, después de que él logra la competencia, lograr que avance, para nosotros la competencia se logra en el nivel relacional 1, pero si él pasa al relacional 3, al relacional 5 y luego pasa al abstracto ampliado 1, 3 o 5, para nosotros es un valor agregado maravilloso, pero no es necesario, no es obligatorio, no es determinante. ¿Por qué razón? Porque en la rúbrica que nosotros tenemos, el máximo estado de desarrollo de la competencia en el elemento del saber es teorizar y no necesitamos que todos los estudiantes teoricen. El máximo estado de desarrollo de la competencia en el hacer es innovar y no necesitamos que todos los estudiantes innoven. Y el máximo estado de desarrollo de la competencia en el ser es criticar, criticar en términos filosóficos, es decir, conocer el estado de desarrollo del arte, el estado del arte y su desarrollo en la competencia específica y lograr hacer una crítica muy sustentada. Entonces, para nosotros es más que suficiente que nuestros estudiantes alcancen el nivel de competente y que lo hagan en los primeros, en las primeras semanas del curso y que luego se entrenen y se fortalezcan muchísimo en hacerlo más rápido, en hacerlo con mayores criterios, con mayores amplitudes, con mayor profundidad. Eso es. Gracias. Ahora la pregunta para la doctora Mónica es la Universidad del Norte, ¿cómo vincula a los profesores de cátedra en todo este trabajo por competencias? Sí, nosotros en la universidad tenemos, bueno, en el programa, específicamente en el programa, como les mencionaba, tenemos un comité, el comité curricular, que es el que formalmente se instala para decisiones de este tipo. Pero tenemos un comité curricular ampliado donde todos los docentes catedráticos y los docentes de planta participan pues en igual de condiciones. Para efectos del trabajo de evaluación integradora, a inicio de cada semestre realizamos una jornada, por ejemplo, de toda la tarde, de toda la mañana, depende del horario, en donde participan y están todos los docentes. Entonces se retoman, se piensan, se dan espacio para que se reúnen y en esa reunión y en esos encuentros están docentes de planta y docentes catedráticos. A veces, y esto nos hemos dado cuenta en las últimas sesiones que hemos tenido, las hacemos escalonadas. Por ejemplo, los lunes se reúnen docentes de primer semestre o del cuarto semestre, y sabemos que hay profesores catedráticos o de planta que pueden tener clases en diferentes semestres. Entonces, para que puedan estar en esos encuentros, no las programamos simultáneamente, ¿vale? Y también, además de ese espacio que se tiene, existen otros, bueno, a través de las redes, a través del Drive, a través de otros medios, por ejemplo, Skype. La idea es continuar realizando encuentros para seguir coordinando estas experiencias de evaluación de competencias de una manera integradora y armónica, para que desde una actividad, desde una experiencia de evaluación, todos los docentes puedan mirar cómo los estudiantes ponen en escena los diferentes componentes derivados de las diferentes asignaturas, pero que confluyen en la misma competencia. Terminamos las preguntas. Si de pronto tienen inquietudes, se las pueden hacer directamente a los ponentes. Ya ellos nos compartieron el correo. El doctor Carlos Julio me dice que comparta el correo institucional, que es carlos.restrepo.ucc.edu.co. En el chat está la información de pronto por los que lo quieran ver. Igual estas presentaciones vamos a gestionarlo para que queden publicadas en nuestro portal Red Únete. Nos demoramos unos días para hacer esta publicación, pero estamos en esa tarea. Ahora les queremos contar que todos estos webinars quedan grabados.
Acá les estoy mostrando los dos últimos que tenemos de las presentaciones anteriores. Este que acabamos de realizar más o menos la próxima semana estará disponible y queremos invitarlos para nuestro próximo webinar, que es videojuegos en la educación. Les estaremos confirmando la fecha, igual en nuestra página, cuando visiten nuestro portal pueden estar consultando la información, pero también les vamos a compartir el enlace. Y quiero invitar al doctor Álvaro Galvis para que nos comparta un webinar que tienen programado mañana en la Universidad de los Andes con el Tecnológico de Monterrey. Entonces le doy la palabra. Mil gracias, Julia. Primero quiero felicitarte y a los ponentes por este magnífico webinar y aprovechar la oportunidad para decirles que a través del enlace que aparece, bueno, les puedo hacer llegar el enlace porque aquí no se ve, pero si ustedes me escriben a a.galvis73@uniandes.edu.co, les puedo hacer llegar este volante en el que uno tiene no solamente la información de qué trata el webinar, sino de cómo inscribirse. Muchas gracias, Julia, por la oportunidad. Gracias por la información. Es un webinar muy interesante, entonces nos estaremos conectando. Bueno, y ya para terminar, darle las gracias a todos nuestros ponentes por estas presentaciones tan maravillosas. La verdad es que es un trabajo muy completo y muy juicioso sobre competencias. También quiero agradecer a todos los que hicieron posible que se realizara este webinar, desde la parte técnica, de la coordinación, y a todos los que se conectaron con nosotros y nos acompañaron en este webinar, y muy especialmente a nuestros compañeros de la red. Una feliz tarde para todos y nos vemos en el próximo webinar.